En este vídeo vamos a ver una cosa que suele ser bastante complicada para todo el mundo porque es difícil de explicar o de esquematizar. Así que vamos a elaborar un cuadro resumen para conocer qué tipos de bienes nos vamos a encontrar en función del efecto renta, el efecto sustitución y el efecto total. Para conocer los conceptos efecto total, efecto renta, efecto sustitución tenéis otros vídeos en el canal que podéis buscar, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, como digo, un pequeño resumen para poder interpretar los signos de estos conceptos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un cuadro, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos primero en la parte de arriba de este cuadro, ¿vale? Primero en la parte de arriba de este cuadro, y vamos a imaginarnos que el ejercicio nos dice que se ha producido inicialmente un incremento del precio del bien X. Siempre los ejercicios de efecto renta y efecto sustitución te plantean que ocurre algo con el precio del bien X, que sube, que baja, y que analices qué es lo que ocurre cuando varía el precio de un bien. Parece una pregunta bastante simple, ¿verdad? Joder, pues cuando sube o baja el precio de un bien, pues subirá o bajará la demanda, o la cantidad demandada, mejor dicho. Pero no es tan sencillo como parece. Primer detalle, algunos trucos, ¿de acuerdo? También este cuadro quiero que sirva de resumen para algunos trucos, algunas preguntas que nos suelen hacer en la universidad de tipo test, sobre todo bastante liosas, ¿no? Lo primero, si el precio del bien X aumenta, el efecto sustitución siempre va a ser negativo. Siempre va a ser de signo negativo. Es decir, siempre va a ser un valor menor que cero. ¿De acuerdo? La razón es la siguiente. Cuando sube el precio del bien X, el efecto sustitución consiste en que tú sustituyes tu consumo del bien X por el del bien Y. ¿Por qué? Sencillamente porque comparativamente ahora el bien Y es más barato que el bien X, o comparativamente el bien X es más barato que el bien Y. Y eso es teoría del efecto sustitución y efecto renta, que el efecto sustitución consiste en sustituir un bien por otro cuando se altera el precio relativo de esos bienes. Así que siempre que sube el precio del bien X, por definición, el efecto sustitución va a ser negativo. Pero el efecto renta puede ser positivo o puede ser negativo. ¿De acuerdo? Si el efecto renta es negativo, es decir, si el efecto renta también es menor que cero, entonces, si los dos tienen el mismo signo, os vais a encontrar con que estáis hablando de un bien que es normal. Pero, si el efecto renta resulta que es positivo, entonces el bien va a ser un bien inferior. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a demostrar ahora, en la siguiente parte del cuadro. La siguiente parte del cuadro, que voy a tener que separar en dos partes, por cierto, esta de aquí, porque con un bien inferior nos vamos a encontrar con dos posibles situaciones. Bien, lo voy a hacer también para la parte de abajo del cuadro, ya que estoy, porque se me había olvidado hacer esto con la reglita antes. Así ya está hecho. Bien. A continuación, si tenemos un efecto sustitución negativo y un efecto renta negativo, el efecto total es simplemente la suma del efecto renta y el efecto sustitución. Así que al sumar algo negativo y algo negativo, resultaría que tenemos que el efecto total, pues obviamente, al ser la suma de los dos, tendrá que ser también negativo. Bien, ¿qué es el efecto total? Pues el efecto total es la variación que sufre la demanda del bien X. Es decir, que cuando sube el precio del bien X, la cantidad que se demanda del bien X es el efecto total, es decir, va a ser negativa. Bien, y esto, en teoría microeconómica, cuando sube el precio de un bien y se reduce la cantidad que se demanda de ese bien, tiene un nombre. Eso es el bien ordinario. Por cierto, este vídeo no va sobre los tipos de bienes, tenéis otro vídeo, otro enlace en pantalla para ver los tipos de bienes, conocer lo que es un bien normal, un bien ordinario. Se supone, cuando estáis viendo este vídeo, se supone que esto lo sabemos, ¿de acuerdo? Bueno, podéis verlo en ese vídeo. Bien, pues suponiendo que sabemos todo eso, no tiene nada que ver lo que es un bien normal con un bien ordinario, ¿vale? Así que repasadlo si tenéis dudas con ese tema. Bien, siempre que sube el precio de un bien y baja la cantidad que se demanda de ese bien, ese se llama bien ordinario. Perfecto. Vamos a la parte de abajo. Si el efecto sustitución y el efecto renta tienen signo contrario, es decir, uno es negativo y el otro es positivo, como en este caso, el efecto total podría ser positivo o podría ser negativo. Si el efecto total sale negativo, es por una razón. Es porque el efecto sustitución, en valor absoluto, es mayor que el efecto renta. ¿De acuerdo? Si yo sumo dos números, uno negativo y otro positivo, y el resultado es negativo, es porque el número negativo es mayor que el positivo, ¿vale? En ese caso, tendremos un bien ordinario. ¿Por qué? Por la misma razón que hemos dicho arriba. El efecto total es sencillamente la variación que sufre la demanda del bien X. Eso es el efecto total.
Así que, si al haber subido el precio del bien X el efecto total es negativo, quiere decir que la cantidad que se demanda del bien X ha bajado, y es la definición de bien ordinario. Pero claro, podría ser lo contrario, podría ser que... ¿Qué ocurriría si el efecto total nos ha salido positivo, es decir, mayor que cero? Significaría que es que el efecto renta, en valor absoluto, es mayor que el efecto sustitución. Es decir, el número positivo es mayor que el número negativo. Es decir, es factible, es posible en teoría microeconómica que ante la subida del precio del bien X, el efecto total sea positivo, es decir, que se incremente la cantidad que se demanda del bien X cuando sube el precio. Sí, existe un bien que se comporta de esa manera y se llama bien Giffen. Es un bien muy especial y que se llama bien Giffen por el economista que lo definió, que cuando sube su precio, sube su cantidad demandada. Así que resumiendo, siempre que sube el precio, el efecto sustitución va a ser negativo, es decir, de signo contrario a la subida, ¿de acuerdo? Si sube el precio, el efecto sustitución significa que la demanda caerá debido a este efecto sustitución. Luego, el efecto renta puede ser positivo o negativo, ¿de acuerdo? Ahí no hay problema, puede ser cualquier signo. Si es del mismo signo que el efecto sustitución y los sumas, comprobarás que el efecto total también será negativo. Eso significa que al subir el precio baja la cantidad demandada, así que tienes un bien ordinario. Pero, parte de abajo, si el efecto sustitución es negativo y el efecto renta es positivo, ojo, el signo, el resultado de la suma del efecto renta y sustitución puede ser negativo o puede ser positivo. En caso de que sea negativo el efecto total, pues estaríamos en la misma situación de arriba, que al haber subido el precio ha bajado la cantidad que se demanda, por tanto un bien ordinario no tiene pega. Pero, si domina, digamos, si es mayor el valor del efecto renta que el del efecto sustitución en valor absoluto, entonces el resultado de la suma de estos dos números sería positiva y significaría que al haber subido el precio, el efecto total es positivo, es decir, la cantidad que se demanda aumenta y por tanto tendríamos el caso especial de un bien Giffen. Un pequeño detalle sobre esto que también es una pregunta bastante habitual en microeconomía. Se dice que todo bien Giffen, fijaos, todo bien Giffen es un bien inferior, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está dentro de los inferiores, es decir, el bien inferior puede ser ordinario o puede ser Giffen, por tanto el bien Giffen es siempre un bien inferior. Ojo, todo bien Giffen es un bien inferior, pero no todo bien inferior es Giffen. Los bienes inferiores pueden ser ordinarios o Giffen. Pues parece una tontería, pero es una cosa que se pregunta muy a menudo y que se comenta mucho. Todo bien Giffen es un bien inferior, pero no todo bien inferior es Giffen. Los bienes inferiores pueden ser ordinarios o Giffen. Otra cosa, todo bien normal, fijaos, los bienes normales siempre son ordinarios. No hemos dado aquí dos opciones. El bien normal siempre es ordinario. Pero ojo, no siempre los bienes ordinarios son normales. Aquí vemos un bien ordinario que es normal y aquí vemos un bien ordinario que es inferior. ¿De acuerdo? Así que todo bien normal es ordinario, pero no todo bien ordinario es normal. ¿De acuerdo? Dichos esos dos truquillos, vamos a la parte de abajo de la tabla, que la vamos a construir, digamos, de forma ya más rápida, ¿no? Es exactamente análoga a la parte de arriba. Solo que en lugar de estudiar la subida del precio del bien X, vamos a estudiar la bajada del precio del bien X. Bien, cuando baja el precio del bien X, siempre, siempre, siempre nos vamos a encontrar con que el efecto sustitución es positivo, mayor que cero. ¿Vale? Siempre que baja el precio, la cantidad demandada del bien X va a aumentar por efecto sustitución, ¿de acuerdo? Así que el efecto sustitución siempre se mueve en sentido contrario a la variación del precio. Eso es un resumen, ¿no? Pero el efecto renta, no. El efecto renta, como ya hemos comentado antes, puede tener el mismo signo, o sea, si el efecto renta es positivo, es decir, del mismo signo que el efecto sustitución, nos vamos a encontrar un bien normal, ¿vale? De forma análoga a la parte de arriba. Pero, si el efecto renta es de signo contrario al efecto sustitución, nos vamos a encontrar un bien inferior. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a la parte de arriba. Si el bien es normal, ¿qué va a ocurrir con el efecto total? El efecto total es la suma del efecto renta y del efecto sustitución. El efecto total va a ser mayor que cero, va a ser positivo, ¿de acuerdo? Porque es la suma de dos números positivos, efecto renta y efecto sustitución. Y eso lo que significa es que la variación que va a sufrir la cantidad demandada del bien X es mayor que cero, positiva. O sea que al haber bajado el precio, sube la cantidad que se demanda. Esa es justo la definición de lo que es un bien ordinario. Bien. Pero en la parte de abajo nos encontramos signos contrarios, ¿de acuerdo? Así que puede haber dos resultados distintos. Puede ocurrir lo siguiente. Si el efecto total, al calcularlo, nos sale mayor que cero, es porque el efecto sustitución es mayor que el efecto renta, hablando en términos absolutos, en valor absoluto. Es decir, que
al haber bajado el precio del bien X, ha subido la cantidad que se demanda del bien X. Estaríamos en el mismo caso de antes, pues un bien ordinario. Os recuerdo que efecto total es la variación que sufre la cantidad de demanda del bien X, así que al haber bajado el precio sube la cantidad, pues bien ordinario, por definición. Pero, si, parte de abajo, si el efecto total saliese negativo, sería porque el efecto renta, que tiene signo negativo, en valor absoluto, es mayor que el efecto sustitución, es decir, domina, ¿vale? Entonces, nos encontramos que una bajada del precio del bien X ha provocado una bajada en la cantidad que se demanda del bien X, y esa es la definición del bien Giffen. Bueno, la parte de abajo de la tabla la hemos hecho más rápido porque es exactamente igual que la de arriba, cambiando algún signo, ¿no? Bien, este cuadro resumen del efecto renta y del efecto sustitución es de las cosas más útiles que os vais a encontrar para poder interpretar los signos y los tipos de bienes de la demanda del bien X ante cambios en el precio, ¿de acuerdo? O sea, es decir, para poder estudiar el efecto renta y el efecto sustitución. Siempre soy partidario de no aprenderse estas cosas de memoria, ¿vale? Este es un cuadro resumen, muy bien, muy chulo, muy interesante. Yo me lo sé de memoria porque lo he escrito muchas veces, pero no recomiendo aprenderlo de memoria. Lo que sí recomiendo es aprender a razonarlo con el proceso que he seguido yo ahora, que acabáis de ver. Porque así nunca se te va a olvidar. Si lo entiendes vas a poder responder cualquier pregunta que te hagan, por complicada, rara o extraña que sea, ¿de acuerdo? Si lo entiendes vas a saber responder cualquier pregunta. Y si lo entiendes, no tienes que memorizarlo, sabes escribirlo. Al final, si lo estudias mucho y lo repites, te lo vas a acabar aprendiendo de memoria, cierto. Pero como digo, no debería ser nuestro objetivo. Si tenéis alguna duda sobre lo que son los tipos de bienes, o sobre lo que es el efecto renta o el efecto sustitución, pues tenéis otros vídeos, en el canal, en los cuales está explicado, ¿de acuerdo? Pero entiendo que quien llega ya a este cuadro de resumen es porque ha estudiado bien todos los tipos de bienes, el equilibrio del consumidor, las funciones de demanda y el efecto renta y el efecto sustitución. Y esto digamos que es como ya la parte final, ¿no? Cuando uno ya quiere analizarlo más enrevesado, digamos, de este concepto.